Soy Mariela Diegues desde Buenos Aires. La justicia argentina pidió la captura con fines de extradición de Ahmad Jaidi, señalado como uno de los autores intelectuales del atentado contra la AMIA en 1994, en el que murieron 85 personas. Me acompaña Sebastián Basso, que es uno de los fiscales que investiga justamente el atentado contra la AMIA. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que permite la posibilidad? ¿Qué abre la puerta al hecho de que pueda venir Jaidi a la República Argentina, de que pueda ser traído por Interpol? La justicia argentina está pidiendo la captura internacional de Jaidi, puesto que hay pruebas en la investigación que viene desarrollándose desde el año 94 que pertenece al régimen que gobierna Irán desde hace varias décadas, y ese régimen fue el que decidió que se haga un atentado en Argentina y que fuera uno de sus grupos aliados, Hezbollah, el que realizara efectivamente ese atentado en julio de 1994. Nosotros ahora, a través de la Cancillería Argentina, hemos conseguido información de que Jaidi, que en este momento ocupa un cargo de ministro dentro del gabinete del presidente de Irán, está en Pakistán, y por lo tanto le hemos pedido al juez del caso que libre una orden de detención hacia Jaidi para que un juez de Pakistán eventualmente lo detenga y, si considera necesario, que lo mande acá a Argentina para que Argentina lo pueda juzgar según las leyes argentinas. En concreto, ¿qué participación habría tenido Jaidi en el atentado contra la AMIA? Jaidi es uno de los miembros importantes del régimen que gobierna Irán, y en el año 1994 ocupaba un alto cargo dentro de una rama militar del régimen. La prueba que recopiló tanto el anterior juez como el anterior fiscal Nisman da cuenta de que hubo un año antes del atentado una reunión en una ciudad de Irán donde participó Jaidi, y fue en esa reunión donde se decidió hacer un atentado en Argentina y que fuera la sede de donde funcionaba la agrupación AMIA el lugar donde explotara la bomba, donde lamentablemente murieron muchas personas. Además de ser hoy el ministro del Interior del régimen iraní, de haber sido ministro durante otras presidencias en Irán, ¿quién es este personaje? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una persona que ocupa, como les dije, un alto rango dentro del régimen que gobierna Irán. Irán no es una república democrática, sino que es un régimen autocrático, donde los personajes se van intercambiando las funciones, pero siguen siendo los mismos los que gobiernan desde hace más de 40 años. Estas personas son las que han financiado el terrorismo en varias partes del mundo, y nosotros lamentablemente en Argentina hemos sufrido 2 atentados a través de un grupo armado con sede en el Líbano que se llama Hezbollah, que es en definitiva los que nosotros consideramos que son los autores materiales del atentado acá a la AMIA. Jaidi sería un terrorista profesional, por decirlo de alguna manera. Es un funcionario de un país que financia grupos que hacen atentados terroristas. ¿Qué posibilidades hay de que sea traído a la Argentina? Las relaciones internacionales dependen de la voluntad política de los gobiernos. Nosotros los fiscales pretendemos hacer justicias y alguna vez tenemos la esperanza que los intereses de la justicia sean superiores a los intereses que rigen los gobiernos de los estados. Para Argentina es un tema que arrancó con el mismo atentado, ¿no? En el año 1994. ¿Qué pasó desde entonces hasta ahora? Hagamos un pequeño repaso en la causa AMIA. Bueno, son 30 años de larga investigación y de una deuda del Estado argentino, especialmente con las víctimas del atentado. Deuda que se traduce básicamente en que todavía no hemos podido llevar a juicio a ninguna persona frente a un juez argentino de acuerdo a las leyes y el derecho que rige nuestro país. Sin embargo, podemos afirmar que se conoce mucho de lo que pasó ese día de julio de 1994. Nosotros sabemos que efectivamente eso fue un atentado terrorista, que hubo un coche bomba donde una persona que lo conducía obviamente se inmoló en ese atentado, que ese atentado fue en esos mismos días
se lo adjudicó una agrupación terrorista que obviamente era pantalla de Hezbollah. Nosotros sabemos que dentro de ese grupo de terroristas, que generalmente eran de nacionalidad libaneses, hay una persona que se llama Salman Rauf Salman, que acá en Argentina utilizaba un pasaporte falso colombiano con el nombre Samuel El Reda, que esa persona también vivió en triple frontera para esa época. Nosotros sabemos que también hubo personas que cooperaron con Salman Rauf Salman para que pudiera vivir de manera clandestina y con varias identidades en la triple frontera para esa época, y por eso Argentina ha pedido la captura internacional, no solo de estos funcionarios iraníes que son los que tomaron lamentablemente la decisión de realizar el atentado, sino también de este personaje, Salman Rauf Salman, y de otras 3 personas que nosotros tenemos pruebas suficientes como para afirmar que colaboraron con este Salman Rauf Salman para que pudiera vivir de manera clandestina en triple frontera. De esas 3 personas sabemos exactamente dónde están. Una está en Brasil, Brasil ya la ubicó y de acuerdo al derecho brasilero no lo va a extraditar porque tiene pasaporte brasilero. Entonces Argentina le ha pedido a Brasil que lo juzgue Brasil, estamos en eso, y las otras 2 personas se encuentran en el Líbano. Una es el hermano de Salman Rauf Salman, que acá se hacía llamar José El Reda, que también tiene pedido de captura por la Corte Suprema Argentina por el atentado a la Embajada de Israel, que sabemos que está en el Líbano, porque así nos lo ha informado la policía de Interpol. Y la otra persona es una persona que vivía en triple frontera, que al enterarse el año pasado que había una captura en su contra, rápidamente se tomó un avión y en este momento se encuentra prófugo en la ciudad de Beirut, en el Líbano. Nosotros estamos ansiosos de poder juzgar a alguno de ellos en la medida que puedan presentarse a la Argentina, ya sea por colaboración de otros países, ya sea que voluntariamente quieran venir a la Argentina. Ese es el deseo nuestro. Mientras tanto, no podemos hacer un juicio porque acá en Argentina todavía no hay lo que se llama juicio en contumacia o juicio en ausencia. Para que haya eso, dependemos que los legisladores argentinos dicten una ley en ese sentido. Hadid tenía un cargo en el gobierno iraní cuando la expresidenta Cristina Kirchner firma un pacto con el gobierno de Irán, ¿verdad? El régimen que gobierna Irán es el mismo régimen desde hace más de 40 años. Las personas ocupan cargos de acuerdo a cada época. Así que durante la presidencia de la señora Kirchner también estaba gobernando el mismo régimen. ¿Qué significaba ese pacto, ese acuerdo con el gobierno de Irán? Ese es un pacto político que se firmó entre el gobierno argentino y el gobierno de Irán, un pacto de entendimiento, en el cual se establecía un mecanismo de solución del caso sacando a la justicia argentina del medio. Ese pacto fue declarado inconstitucional por los jueces argentinos, por lo tanto no tiene aplicación válida acá en Argentina. El conflicto en Medio Oriente, el último ataque de Irán contra Israel, alertó de alguna manera a América Latina, ¿no? ¿Cuál es un poco su visión, su panorama respecto de la presencia de terroristas en la región? A ver, como fiscal me dedico al derecho argentino. Mi opinión en torno a los vínculos internacionales no es la opinión de un experto, por lo tanto no me considero autorizado para opinar al respecto. Más allá que efectivamente hay en América Latina una fuerte presencia de la diáspora libanesa y eso implica que algunas personas que pertenecen a Hezbollah lamentablemente se infiltran entre la innumerable cantidad de libaneses que trabajan cotidianamente en cada uno de los países de América Latina. Hay que seguir alerta porque, de acuerdo a las investigaciones que estamos haciendo, efectivamente esas células del terrorismo se encuentran latentes en América Latina y en cualquier momento pueden activarse, más allá que también tienen nexos con su sede central en el Líbano y financian a la organización que tiene, como les dije, su aparato más importante en el Oriente.
¿Qué significa que la Policía Federal Argentina emita una alerta roja? ¿De qué manera obliga o no esta alerta roja a las policías de los demás países con los que hay acuerdos? Interpol es un convenio que firmaron la mayoría de las policías del mundo hace casi más de un siglo, donde se intercambian información y tienen convenios de cooperación. No todos los países, por su régimen de gobierno, aceptan detener a las personas solo con una alerta policial. Es necesario en muchos casos que sea un juez el que libre una orden de detención. En el caso concreto de Pakistán y eventualmente de Sri Lanka, nosotros sabemos que el país no detiene solo con alerta roja, sino que es necesario que un juez libre una orden de detención. Por eso el juez argentino ya ha librado las órdenes de detención concretas para un juez pakistaní y para un juez del país de Sri Lanka. Y tanto en Pakistán como en Sri Lanka ya ha actuado la justicia, ha recibido la orden y podría ser que los jueces en esos países emitan una orden de detención. Todo pedido judicial pasa primero por la Cancillería de ese país. Será la rama política de Pakistán y de Sri Lanka la que decida los tiempos y la celeridad que quiera darle al pedido de cooperación que le formulamos desde Argentina. Muy bien, Sebastián Basso, muchísimas gracias por este tiempo. Uno de los fiscales que investiga el atentado contra la AMIA en Argentina, un pedido de extradición para que sí esta persona viene a Argentina, finalmente pueda haber en algún momento una elevación a juicio y que haya, que exista por lo menos la posibilidad de un juicio y que haya algún responsable del atentado contra la AMIA.